Vale, ahora podemos comenzar. Antes de comenzar, tenéis el panel de preguntas por si tenéis alguna duda durante este webinar y al finalizar lo iré respondiendo. También tenéis unos documentos en en la plataforma que hay información importante, sobre todo datasheets, bueno, formación de productos, así que también eso directamente lo podéis descargar. Y no mucho más. Vamos a comenzar hablando de la solución de SD-WAN, que es nuestra solución de routing, VPNs, nuevas características que se están añadiendo. Así que la idea es no solo hablar un poco de la teoría, sino también mostrar una demo de muchas de las funciones que tenemos habilitadas. Así que vamos a hablar un poco de lo que es esta solución y bien cómo implementarlo, qué podemos hacer y demás cosas. Dejarme un segundo esto, que se me salteó que esta es la pequeña agenda que vamos a estar o que voy a estar mostrando, que va a ser todo lo que es introducción, primeras conexiones, enrutamiento de capa 2, enrutamiento de capa 7. Vamos a hablar de filtros de contenido, todo lo que tenga relación con VPNs, redundancia, balanceo, DHCP, port forwarding, logs y todo lo relacionado exclusivamente al gateway, ¿sí? Lo primero que quiero comentar respecto al gateway es que todas nuestras soluciones se gestionan exclusivamente, por lo menos las soluciones de la línea cloud, a través de nuestra plataforma 100% en la nube, ¿sí? Es una plataforma que se puede acceder desde cualquier sitio. El único requisito es tener una conexión a internet. Otro de los puntos importantes es que es gratuito el uso de la nube, no requiere ningún tipo de pago ni nada adicional, únicamente hay que registrarse de forma gratuita con un correo electrónico, un correo corporativo y a partir de ese momento ya se pueden gestionar todos los equipos en la nube, ¿sí? Esto se puede hacer a través de una página web, ¿sí? Que se puede acceder desde cualquier sitio. Y para quienes tienen o tengáis la aplicación, también se puede gestionar directamente desde la aplicación, ¿sí? Así que eso es un poco lo que tiene relación con la nube. Otro factor importante es que en la nube no se almacenan datos de la red interna, sino que sirve para monitoreo, para configuración, para ver métricas, pero respecto a la seguridad, no hay ningún tipo de dato, macadres, accesos que se almacenen en la nube. Todo eso queda en el plano, ¿sí? Local, ¿sí? La nube es exclusivamente para la gestión. Cuando contamos con varios dispositivos de la línea cloud, vamos a poder ver el gateway, vamos a poder ver los switches, los APs, clientes también. Hay otros equipos que se pueden gestionar en la nube, como pueden ser las PDUs, como pueden ser también los extensores. Así que todo lo que sean equipamiento de la línea cloud se va a poder gestionar en la nube. Hoy nos vamos a focalizar exclusivamente en el gateway, ¿sí? Dentro de la línea de los gateways hay cuatro modelos disponibles, ¿sí? Un modelo que se está por lanzar que es el 320, y luego tenemos los modelos 510, 610 y 620. Todos tienen las mismas capacidades a nivel funcionalidad. La gran diferencia radica en el hardware de cada uno, ¿sí? Hay modelos con procesadores quad-core de 1.6 hasta modelos de 2.2, distintas cantidades de interfaces, sean de fibra, sean Ethernet, distinto throughput, porque al aumentar también el procesamiento también mejora lo que es el throughput, así que a nivel funcionalidad todos tienen lo mismo, todos se pueden hacer filtro de contenidos, VPNs, reglas de firewall. La diferencia radica en la capacidad que pueda llegar a tener el hardware y la elección también tiene que ver con el tipo de implementación, ¿sí? Si estamos en una implementación donde los recursos de red, sobre todo en consumo o en puertos WANs, es necesario, no sé, quizás un rendimiento más alto, bueno, se puede seleccionar un equipo con un mayor hardware. Pero después, en funciones es lo mismo.
Yo me voy a estar centrando en el modelo 510, ¿sí? Este es el frente de este gateway en particular, donde tenemos los LEDs, un botón de reset, tenemos un acceso a un puerto de consola, también tenemos un USB que sirve para una redundancia para los que se conocen como los dongles que venden los proveedores de Internet, que es básicamente un USB que tiene una conexión del tipo 4G o 5G. Y luego tenemos las interfaces, que está dividido, ¿sí? Por lo menos en este modelo, como WAN 1 y WAN 2, que vienen a hacer las conexiones a Internet, pero en la WAN 2 dice WAN 2 barra P3, que es el puerto 3. O sea, este puerto en particular se puede utilizar como una segunda WAN o se puede utilizar como un puerto de LAN. ¿Vale? Así que esto también según las necesidades. Si vamos a necesitar balanceo, si vamos a necesitar un failover con dos WANs, bueno, el segundo puerto va a funcionar como WAN. Si solamente tuviésemos una sola WAN, bueno, el tercer puerto lo podemos utilizar como una LAN para distintas funciones. En este modelo particular todos los puertos son de 2.5 gigas y otra característica importante que tiene es que el último puerto tiene PoE. Por lo tanto, si en una pequeña implementación que no es necesario la instalación de un switch, podríamos directamente desde este puerto conectar una AP, un teléfono IP, una cámara, lo que sea necesario. Así que también tenemos la posibilidad de añadir un dispositivo que necesite alimentación por PoE. Estas son algunas de las características que vamos a estar viendo y hay nuevas características que también voy a estar comentando con las últimas versiones, pero bueno, esto es un poco el pequeño resumen. Tenemos failover, un failover por líneas móviles, soporte de enrutamiento, tenemos un firewall del tipo stateful, bueno, todo lo que sea NAT y todo lo que sean sistemas de VPN, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos aquí, y es algo importante, que los puertos, por ejemplo, son de 2.5 gigas, pero el rendimiento total utilizando reglas de firewall es de 2.35 gigas, por lo tanto, no cae mucho el rendimiento en comparación a lo que es una interfaz pura, ¿sí? de capacidades. Generalmente cuando se utilizan reglas de firewall o reglas de NAT o reglas de port forwarding o cualquier tipo de regla que se añade a un router, lo que hace es que el rendimiento caiga porque tiene que tener más procesamiento la CPU. En este caso se mantiene en 2.35, lo cual es bastante alto, a pesar de tener cientos de reglas de firewall, así que es algo importante. Vamos a seguir. Vale, vamos a hablar de la primera conexión. Aquí tengo de vuelta el gateway. Tenemos, bueno, todas las características. Y tenemos aquí también, en la primera imagen, que dice indicación LED, ¿sí? Esto sirve para cuando tenemos el equipo de forma física ver qué puede estar sucediendo. Y tenemos algunos indicadores. Si vemos que el LED verde empieza a parpadear, significa que está Internet conectado y se está conectando al cloud. Si está en un verde fijo, significa que ya está sincronizado con el cloud. Luego dice ámbar parpadeante, arranca el sistema operativo. Ámbar fijo es que arrancó la BIOS. Y verde y ámbar parpadeante lo que quiere decir es que está actualizándose el software. Así que estos son algunos estados que podemos llegar a ver cuando está de forma física o tenemos el equipo con un acceso físico. Respecto a la primera conexión, este es un pequeño ejemplo, luego voy a comentar otros esquemas de conexión que tenemos, pero el más típico es contar con este router, lo sacamos de la caja y lo conectamos, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar el router en ese estado? Lo primero que nos dice es conectar el puerto SG WAN 1 a una red que tenga internet. O sea, va a ser conectar el cable de la WAN directamente al puerto de WAN 1 del router, ¿sí? Bueno, después podemos configurar todo lo que sea firewall y reglas de VPN. Pero ¿cómo se va a comportar el router en esta primera conexión? La WAN 1 por defecto está configurada por DHCP. Esto significa que si el router del proveedor nos está entregando DHCP, únicamente conectando el cable a la WAN 1 va a obtener un IP y va a tener una conexión a Internet y en el momento que tenga Internet se va automáticamente a sincronizar con el cloud, ¿sí? El puerto WAN 2 o puerto 3
va a funcionar como comenté al principio. En caso de que tengamos una segunda WAN, va a ser una segunda WAN quizás para failover o para balanceo. En caso de que no la tengamos, se va a comportar como un puerto de la LAN. Los puertos 1, 2 y 3 van a pertenecer a LAN por defecto. La puerta de enlace va a ser la 192.168.66.1. Esto quiere decir que este rango está definido como el DHCP server, ¿sí? En el momento que se conecta un router SD-WAN, ya tiene por defecto un DHCP server configurado. Así que va a ser tan simple como que va a obtener un IP del proveedor y también va a dar un IP a la LAN, ¿sí? En este rango, el 66.1, que luego, en caso de ser necesario, se puede cambiar. El LAN DNS también está activo y aquí el cliente se puede conectar a cualquiera de estos puertos y va a obtener un IP de ese rango, ¿sí? Después de conectar el SG o el SD-WAN a la red, en una topología similar, ya deberíamos no solo obtener un IP, sino también poder navegar Internet. Así que la conexión es realmente muy simple. Conectar al puerto WAN 1, ¿sí? Una conexión del tipo de DHCP, y en los puertos de la LAN conectar un PC para que obtenga IP, va a obtener un IP y vamos a poder navegar. Vale, otra de las opciones que también podríamos chequear es el estado local del router. Podemos acceder, como sabemos que la 66.1 va a ser nuestro default gateway, podríamos ingresar a la 66.1 y acceder de forma local al router por si por alguna razón no tenemos o vemos que no se está sincronizando el cloud, ¿sí? Además de poder ver los LEDs, ¿sí? De forma física, también podríamos acceder a la web local. Y dentro de la web local vamos a ver una imagen similar donde nos va a decir, por ejemplo, si está conectado a Internet, la dirección pública que tenga una WAN y finalmente si está sincronizado. Entonces también podríamos debaguear si existe algún problema, porque puede ser que tengamos Internet pero que no se conecte al cloud y eso probablemente es si, no sé, estuviésemos nateando o el router de proveedor esté nateando o cualquier otro router esté nateando y tenga reglas de firewall y esté bloqueando las conexiones al cloud, ¿sí? Así que gracias a este estado podemos ver qué puede estar sucediendo. La otra cosa que podríamos llegar a ver es que no está obteniendo una dirección IP pública y que no tiene internet. Entonces también podemos saber por qué no lo podemos ver en el cloud. Así que también del entorno local vamos a poder ver esto. Vale, vamos a hablar un poco de las políticas de enrutamiento de capa 3. Esta es una nueva característica que se añade con la nueva versión, ¿sí? La implementación de políticas de, perdón, esto es de capa 3. Ahora vamos a hablar de la nueva, ¿sí? Esto ya lo teníamos en las versiones anteriores, pero ahora se agrega capa 7. Vamos a ver primero esta política de enrutamiento, que es la política de enrutamiento de capa 3. Dice que la implementación de políticas de enrutamiento de capa 3 representa uno de los aspectos más críticos en la gestión de redes, ¿sí? Estas políticas son un conjunto de reglas y directrices que determina cómo se va a gestionar el tráfico de la red, ¿sí? Y vamos a poder permitir un control muy granular sobre el flujo de datos. La redundancia y el balanceo son elementos esenciales, quizás para políticas de enrutamiento, y mediante la configuración de múltiples rutas hacia un mismo destino y la asignación de métricas o peso podríamos garantizar la continuidad del servicio. Estas políticas de enrutamiento de capa 3 nos van a permitir enviar distintos tráficos por diferentes WANs. Y esto es exclusivamente para quienes tengamos quizás un router del tipo SD-WAN con dos salidas de Internet, o sea, con dos WANs. En definitiva, ¿qué quiere decir la política de enrutamiento? Vamos a poder decir que una LAN o una VLAN pueda utilizar un gateway para su salida a Internet y otra red puede utilizar otra. O podríamos definir también una dirección IP. Podríamos decir que determinada dirección IP pueda salir por un gateway y determinada dirección IP salga por otra. Ejemplo práctico, podríamos tener servidores. Y los servidores podemos decir que los servidores salgan a Internet por una WAN y quizás la red de la LAN salga a Internet por otra WAN. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es un control muy granular del tráfico y a nivel rendimiento es muy eficiente porque si alguien empieza a consumir todo el tráfico de Internet y hay servidores por detrás, podría afectar a servicios corporativos. Entonces, de esta forma, priorizamos un tipo de tráfico sobre salidas de Internet, ¿vale? Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Es tan simple como las políticas de tráfico, añadir un nombre,
seleccionar el protocolo que puede ser TCP, UDP o cualquier protocolo, direcciones de origen, puertos de origen, direcciones de destino y puerto de destino y decir sobre qué WAN se necesita salir. Y esto es todo opcional, ¿sí? Podríamos decir que dirección IP de origen sea una IP o una red completa y el destino puede ser cualquiera. Si es hacia Internet deberíamos dejar any. Pero podríamos definir que sea para un destino particular, porque quizás, no sé, imaginar tenemos un servicio contratado en un cloud público, como puede ser AWS, Azure, etcétera, y sabemos o conocemos que la IP pública de ese servicio no cambia. Entonces podríamos decir que todo, no sé, un servidor que tenga con destino esa IP pública de nuestro servicio salga exclusivamente por una WAN. Entonces, por eso hablamos de los controles granulares. Podríamos decir que todo salga, una VLAN, una red salga todo el tráfico destino por una WAN, o podríamos decir que únicamente una IP de origen con una IP de destino o un puerto de destino específico salga por una WAN. Entonces, a eso se refiere el control granular, ¿sí? Voy a mostrar una pequeña demo de dónde vemos esta opción, ¿sí? Vamos a ir al dashboard primero para que se vea. Yo tengo aquí en esta red un gateway, ¿sí? En este caso es un modelo 510. Aquí tengo la organización, la red en donde estoy. Algo adicional que siempre lo comentamos en las demás formaciones o demás eh, cursos o implementaciones o casos de éxito o casos de uso es el registro de los equipos, que es algo que no lo mostré, pero para registrar un equipo en cloud es tan simple como ir al inventario, que es el último icono, y lo único que hay que hacer es hacer un clic donde dice Register Device. Aquí lo único que necesitamos completar es el número de serie, en este caso el gateway. Cuando completamos el número de serie y seleccionamos registrar, se va a registrar dentro del inventario y luego lo que hacemos es lo movemos a la red donde va a estar trabajando. En este caso, la red se llama Site Darío y es donde va a estar o donde está conectado este gateway. ¿Vale? Así que yo ya lo tengo conectado, está sincronizado, ¿sí? Y con demás datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al gateway, voy a ir a interfaces y en interfaces tengo la última opción que dice políticas de enrutamiento. Y vamos a ver políticas de capa 3 y políticas de capa 7 que ahora lo voy a mostrar. La primera política de capa 3 es añadir una ruta, definir un nombre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, corp, podríamos definir. Esto es únicamente para identificarlo. El tipo de protocolo puede ser TCP, UDP, ISMP o cualquiera. Aquí voy a seleccionar cualquiera. Y aquí puedo seleccionar cualquier dirección de origen, una dirección IP específica o un rango de red, ¿sí? Entonces, si yo tuviese en este gateway varias VLANs, yo podría decir que determinado rango de una VLAN utilice un gateway. Entonces podría decir que la 192.168.10.0/24, ¿sí? A cualquier destino, que en este caso puede ser any, utilice la WAN 1. O podría decir que utilice la WAN 2. Así que de esta forma es como creamos si una política de enrutamiento de capa 3. Podemos definir una IP. Aquí podría, yo asigné un rango completo, pero podría ser la 1.1. ¿Sí? Esto se puede utilizar como sea necesario o según el objetivo, las necesidades que se tenga. Así que esta es la creación de la política de capa 3, es realmente muy, muy simple y lo vamos a ver todas las políticas en esta lista. ¿Sí? Vale, vamos a volver aquí. Vale, vamos a ver las nuevas características que tenemos, que es políticas de enrutamiento de capa 7. No solo podemos hacer políticas de enrutamiento de capa 3, que es lo que vimos anteriormente, sino que a partir de la versión 1.2.65, los routers SD-WAN tienen la posibilidad de aplicar políticas de enrutamiento por capa 7. Entonces, esto quiere decir que no solo vamos a poder enrutar direcciones IPs o rangos, sino que ahora podremos priorizar por grupos de aplicaciones. Y podemos incluso combinar ambas políticas, políticas de capa 3 y también políticas de capa 7. ¿Cuál es la diferencia entre políticas de capa 3 y de capa 7? Que en capa 7 podemos filtrarlo por aplicaciones. Entonces, vamos a ir directamente, nuevamente, a las políticas de enrutamiento y voy a encontrar esta pestaña que dice Layer 7. Esto significa que son las políticas de enrutamiento de capa 7. Si hago ahora un add root o una nueva política, voy a asignar un nombre también, pero en este caso, por ejemplo, puedo asignar
voice, ¿sí? De voz. Puedo seleccionar la dirección IP de origen o el rango. Podría decir que también, por ejemplo, la 10 0/24, que va a ser la red, utilice una WAN según grupo de aplicaciones. Y tengo todos estos grupos de aplicaciones para utilizar, ¿sí? Entonces yo aquí podría seleccionar la categoría Voice Calls, que es junto con el nombre, ¿sí? Que le asigné, que es el de voz. Y tenemos todas estas líneas o este grupo de aplicaciones. Si yo lo dejo así por defecto, lo que va a hacer es todas estas aplicaciones, ¿sí? Las va a enrutar a través de la WAN 1. Pero podría ser que únicamente seleccione una aplicación, por ejemplo Skype. Yo quiero decir que únicamente las llamadas de Skype salgan por la WAN 1 y quizás todo el tráfico de la LAN salga por la WAN 2. Entonces, según el tipo de política, ahora puedo utilizar políticas de capa 3 y políticas de capa 7. Esta es una forma también de priorizar la WAN, porque podría decir, utilizar una de las WAN para todo el tráfico corporativo, como puede ser, no sé, conexiones con Skype, utilizar Teams, utilizar Google Meets, etcétera, para que tenga esa WAN no se sature, y todo lo demás puedo utilizarlo para, no sé, navegar por Internet, utilizar YouTube o cualquier otro tipo de tráfico, ¿sí? Entonces, esta es otra forma también muy granular de ahora poder seleccionar aplicaciones y grupos de aplicaciones para que utilicen una salida de Internet, ¿vale? Así que esta es la nueva característica que tienen los gateways con la última versión, ¿sí? Vale. Otra de las opciones que tenemos disponibles son las VPNs. Así que voy a hablar un poco de las características que tienen las VPNs, los tipos de VPNs que podemos hacer y las diferencias que hay entre ellas, ¿sí? Una de las principales o de los principales usos que se puede dar a un router del tipo SD-WAN es que se pueden enrutar las VPNs. Esto quiere decir que si tuviésemos varios sitios, ¿sí? Remotos, podemos utilizar Internet para que entre ellos se conecten. Esto es lo que se conoce como un site to site, ¿sí? Es un sitio a sitio. Así que esta conexión la podríamos establecer aprovechando Internet, que Internet es una red que no es segura porque hay que montar sobre Internet algún tipo de protocolo seguro, que en este caso es un túnel de tipo IPsec. IPsec lo que nos va a dar es la seguridad, ¿sí? De que todo el tráfico que se esté pasando por Internet sea seguro y que no se pueda comprometer el tráfico ni se pueda modificar en tránsito. Así que esta es una de las características que vamos a poder hacer con túneles del tipo IPsec en site to site. Y el ejemplo site to site es unir, por ejemplo, dos sitios remotos. Aquí tenemos, no sé, una oficina remota y del otro lado la otra oficina, que pueden estar en ciudades distintas. Una oficina puede estar en Madrid, la otra oficina en Barcelona, y se comparten los recursos entre esa oficina. ¿Cuál es el ejemplo práctico? En una de las oficinas puede haber servidores. Entonces, desde el otro extremo de la oficina utilizan Internet para acceder al servidor que está del otro lado, ¿sí? Y todo eso es una conexión segura. Ejemplo de lo que son los paquetes de IPsec. Lo que va a hacer IPsec va a ser encapsular todo ese tráfico y va a añadir los headers de IPsec para darle todo lo que es la seguridad a este protocolo. Así que todo se va a establecer con un túnel de IPsec y todo el tráfico o el payload va a estar contenido dentro de la estructura de IPsec. ¿Vale? Algo adicional que tenemos con estos routers es que los túneles del tipo site to site no es necesario que se hagan en routers SD-WAN, porque podríamos tener servicios contratados, ¿sí? Quizás en una nube pública donde también se puede establecer un túnel. Entonces aquí tenemos la posibilidad también de establecer un túnel, ¿sí? Con una marca distinta o incluso con un servicio distinto. Por ejemplo, yo podría establecer un túnel del site to site con un servidor público de cloud, como puede ser Azure o AWS, donde tengo quizás máquinas virtuales. Entonces lo que hago es, por un lado, en un extremo del servicio de cloud, genero, ¿sí? Un concentrador, un site to site, y del lado del router SD-WAN lo que hago, me conecto directamente a ese cloud y accedo a los recursos que tenga en el cloud. Así que también es una función muy útil que no es necesario que se tengan routers SD-WAN, sino que se puede establecer con cualquier marca. Este es un pequeño pantallazo de las características o las configuraciones que se tienen que realizar. Esto es
tiene que combinar, sí, con el otro extremo. Por ejemplo, el tipo de política de IPsec que se va a utilizar, el tipo de fase, pre-shared key, bueno, todo esto tiene que combinar con el extremo remoto, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en donde dice non-engineous peers. Esto significa que no es un router del tipo SD-WAN, ¿sí? Hay un caso particular donde un router SD-WAN se tiene que configurar de esta forma, que luego lo voy a comentar, pero generalmente cuando es de otra marca o un servicio en la nube, siempre lo vamos a ver en non-engineous peers, y en este caso es un log, ¿sí? Lo que muestra es si el túnel está establecido. Y finalmente, podemos ver los logs también. Siempre vamos a ver en Device Events los logs que están relacionados según los filtros que apliquemos, por ejemplo, para las VPNs. Y si por alguna razón no se establece la VPN, bueno, vamos a poder chequear en los logs qué podría estar sucediendo. Acá habla un poco del ejemplo anterior, los parámetros detallados de la configuración de sitio a sitio deben configurarse en ambos peers y tienen que ser los mismos, que es lo que comentaba, ¿sí? Sin embargo, en Genius SD-WAN ofrece una forma más inteligente de realizar el aprovisionamiento de una VPN sitio a sitio que se llama auto-VPN. Y para el auto-VPN sí necesitamos, ¿sí?, que los routers sean del tipo SD-WAN. O sea, todos los routers del tipo SD-WAN que participen en la VPN del site-to-site de forma automática deben pertenecer a la misma organización. Así que este también es otro de los requisitos. ¿Qué quiere decir que pertenezca a la misma organización? Que la organización sí o sí tiene que ser la misma, pero la red tiene que ser distinta, porque no podemos configurar varios SD-WAN sobre la misma red, porque por red se permite únicamente un router. Entonces deberíamos crear varias redes que pertenezcan a la misma organización. ¿Cómo lo veríamos esto reflejado? Imaginar un hotel que tiene varios sitios, ¿sí? Que tiene un hotel, una sede en Madrid, otra en Barcelona, otra en Málaga, etc. La organización sería el nombre del hotel y cada una de las redes sería la ubicación física. Entonces tendríamos que crear una red que sea hotel, ubicación Madrid, hotel, ubicación Barcelona, hotel, ubicación Málaga, etcétera. En cada una de esas redes va a haber un gateway, un SD-WAN. Y con el auto VPN lo que va a suceder es que todos los gateways de forma automática se van a establecer y van a negociar la validación entre ellos y se van a conectar a través de un site-to-site sin hacer absolutamente nada. Y ese es el concepto del auto VPN y lo que genera muchísima facilidad en la conexión, porque no hay que pensar en qué tipo de validación va a utilizar, qué parámetros o qué cifrados es necesario. El concepto de SD-WAN es que el cloud va a gestionar todo eso. El cloud, como sabe, los routers que están sincronizados a la misma organización, entre ellos, ¿sí?, se va a establecer una comunicación y el cloud va a gestionar esas conexiones. Va a autoconfigurar todos los gateways para que se establezca la conexión. Aquí dice en cada SD-WAN activar la función de VPN sitio a sitio, seleccionar el tipo VPN, que se puede ser una función en mayo o hub and spoke, seleccionar la LAN, ¿sí?, que se va a utilizar para compartir los recursos, y seleccionar el tipo de NAT, transversal, automático, manual. Entonces también, este es un ejemplo, ¿sí? Podríamos, el único requisito es activar esta función que dice site to site, utilizar el tipo de VPN que vamos a seleccionar, que puede ser mesh o hub and spoke, seleccionar la LAN, que es la que se va a compartir para acceder a los recursos internos, y el NAT transversal, que esto es en el caso de que tengamos un NAT detrás del SD-WAN, ¿sí? Siempre lo recomendable es que se tenga una IP pública, pero en caso que no se tenga no hay problema, porque se puede utilizar el NAT automático. ¿Qué significa? Que si hay un cambio de dirección IP, el cloud se va a enterar de ese cambio y va a actualizar en cada uno de los peers la nueva dirección IP. Y para nosotros los usuarios va a ser totalmente transparente. Lo va a hacer todo de forma automática. Y eso es lo interesante. Y aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, 3 sitios remotos donde se utiliza el auto VPN, entre ellos se establece solo de forma automática la VPN y se comunican automáticamente. Si hay un cambio de dirección IP, porque hay un NAT, no hay problema. El cloud se da cuenta de ese cambio y en cada uno de estos peers va a actualizar la nueva dirección IP para que se vuelva a establecer el túnel. Así que eso es una de las funciones muy importantes que se tiene. Respecto al tipo de topología, las topologías que tenemos son Mesh y Hub and Spoke, que incluso se pueden utilizar en modo mixto. ¿Cuál es la diferencia? El Mesh lo que hace es que todos los gateways sí se comunican entre todos. Es como una topología del tipo malla.
Hub and Spoke, que dice as spoke también, es como si fuese un cliente. El cliente se va a conectar a un concentrador, ¿sí? Entonces aquí podríamos tener dos spokes y el spoke lo que hace es se conecta al concentrador, ¿sí? Esa es la única diferencia, que vendría a ser un esquema de cliente y servidor, y el mesh es como si fuesen todos conectados con todos. Y también se puede utilizar un modo mixto, que quizás tres routers se utilicen como mesh, pero tengamos dos en los bordes de la red que utilicen un spoke, que se conecten a una de estos extremos. El mismo ejemplo, pero del lado del cloud, ¿sí? Aquí podríamos activar el mesh y se utiliza el site-to-site, y en algunos no tenemos, por ejemplo en el SD-WAN 5 no está activo el site-to-site, pero en el SD-WAN 4 lo tenemos configurado como spoke. Entonces quiere decir que el SD-WAN 4 se conecta, sí, al SD-WAN 3, pero luego la conexión entre el 3, el 1 y el 6 es a través del mesh, ¿sí? Esto es una topología del tipo mixta, se puede utilizar una u otra. Esto es lo que comenté también anteriormente. El cloud mantiene la tabla de direcciones IPs y puertos de la WAN pública de cada gateway, ¿sí? Para el establecimiento y también la actualización automática del túnel. Así que como el cloud ya conoce las direcciones públicas con las que se está registrando un gateway, si hay una comunicación o hay una conexión del tipo IPsec del site to site y hay una red nateada por detrás y hay un cambio de IP, el cloud se va a dar cuenta y va a actualizarlo en cada uno de los gateways. ¿Vale? Algunas consideraciones es que no se permite la superposición de subredes locales. Esto quiere decir que si tuviésemos un gateway con la misma LAN, eso no va a funcionar. En cada extremo tiene que haber una LAN distinta. Con esto quiere decir que la red no tiene que ser la misma. Si estamos utilizando la 10.0/24 en un extremo, en el otro extremo tiene que ser la 11.0, la 12.0, pero no puede ser la 10.0/24 porque se superponen las redes de la LAN. Así que esto es un esquema de configuración. Por ejemplo, aquí tenemos la red 16.0 y la de red 11.0, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos extremos o en cada gateway tiene que haber una red distinta. Luego, cuando el túnel esté establecido, se van a poder comunicar entre todas, ¿sí? Pero en principio tienen que ser distintas. El estado de la VPN también lo vamos a ver en Ingenious Peers. Como anteriormente vimos a los gateways que no son los gateways, por ejemplo, del tipo SD-WAN, sino que es otro tipo de gateway. Para todos los gateways que sean del tipo SD-WAN lo vamos a ver en Ingenious Peers. Y aquí vamos a ver todos los gateways que pertenecen, ¿sí?, a la misma organización y a diferentes redes, pero sí que pertenecen a la misma organización. Y también podemos ver el log, ¿sí? Quienes se conectan o quienes no se conectan. Aquí tenemos el mismo esquema, pero en vez de utilizar el mesh, estamos utilizando el spoke. De esta forma lo que hacemos es que estos dos extremos que dicen spoke se van a conectar únicamente al gateway 1. ¿Sí? Es como si fuesen cliente-servidor. Muy similar a un esquema wireless, ¿sí? Donde tenemos un cliente y nos conectamos un access point. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel VPN. Vamos a hacer varios gateways o un gateway que se conecta directamente hacia el concentrador al que sea el maestro, ¿sí? Cualquiera de las dos WAN, WAN 1 o WAN 2 se puede establecer como primaria. Esto es una configuración también que se hace cuando configuramos el router. Siempre vamos a tener que seleccionar, en caso que tengamos dos WANs, ¿sí?, cuál va a ser la WAN primaria, porque la WAN primaria es donde se va a establecer el túnel, ¿sí? El túnel y otros tipos de servicios. Así que aquí habla un poco de que se va a utilizar la WAN primaria y en caso de que falle alguna de las WANs, se va a hacer el cambio de forma automática hacia la segunda WAN, ¿sí? Y habla de que si la WAN primaria está detrás de un dispositivo NAT externo que realiza un NAT simétrico, entonces el cruce de NAT de VPN automática de sitio a sitio no puede establecerse en automático, ¿sí? Se debe seleccionar manual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviésemos un NAT simétrico, el auto VPN no va a poder funcionar. Aquí lo que hay que hacer es hacerlo de forma manual. Es muy raro que tengamos un NAT simétrico. El NAT simétrico es que va a redireccionar absolutamente a nuevas direcciones IP públicas con nuevos puertos. Pero la gran mayoría no utiliza un NAT simétrico. ¿Sí? Tiene que ser un caso muy particular. Pero en el caso de que no quisiésemos utilizar el auto VPN o estuviésemos detrás de un NAT simétrico, aquí lo que hay que hacer es forwardear los puertos de la VPN.
¿Qué significa forwardear los puertos? Por ejemplo, ingresar al router del proveedor y decir que el puerto 500 y 4500 los reenvía al SD-WAN, ¿sí? A la IP interna del SD-WAN. ¿Sí? Vale. Aquí tenemos otro esquema, ¿sí? Del establecimiento de la VPN. En algunos hay, por ejemplo, un NAT transversal donde no se puede realizar, porque hay un NAT simétrico, entonces aquí se hace de forma manual, pero en el otro extremo podemos utilizar el NAT automático y bueno, se realiza de forma automática. Así que de una u otra forma siempre el túnel se va a poder establecer por el cloud y el cloud va a gestionar las conexiones, ¿sí? Algo también muy interesante que tiene cuando establecemos el túnel de IPsec es que tenemos una política que dice VPN Outbound Rules, que son las reglas de salida. No es necesario utilizar el firewall para quizás filtrar tráfico que sea del tipo IPsec entre diferentes sitios, ¿sí? Lo podemos hacer directamente desde las reglas de salida, que viene a ser como un firewall exclusivo para las conexiones de VPN. Entonces, podríamos decirle, por ejemplo, que un extremo de la red, aquí tenemos por ejemplo dos redes, 67.0 que viene a ser la LAN de un extremo de la VPN y 66.0 del otro extremo. Podríamos decir que determinadas direcciones IPs no puedan acceder a determinados recursos del otro lado por algún tipo de política, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos una base de datos de un extremo de la red y que solamente determinados sectores o empleados o personas puedan acceder a esa base de datos, podemos crear unas reglas de salida que determinadas IPs puedan acceder a la base de datos y determinadas otras IPs no puedan acceder, pero sí que puedan acceder a la red completa, pero no a IPs específicas. Así que también es algo bastante granular que podemos hacer y es bastante útil, sobre todo cuando del otro lado hay servicios donde se tienen que emplear políticas para que, no sé, no quede todo abierto. Así que también lo podemos hacer dentro de las reglas de salida. La subred VPN del cliente es compatible también con la VPN automática de sitio a sitio, lo que significa que los usuarios itinerantes, ¿sí? O sea, los usuarios móviles que utilicen la VPN del cliente pueden acceder a las subredes locales. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy conectado, por ejemplo, de mi casa con un cliente de VPN, podría acceder a la subred, ¿sí? De un sitio remoto, ¿sí? Imaginar que yo estoy, para hacerlo práctico, estoy ubicado en Madrid. Entonces, de Madrid estoy en mi casa conectado a mi SD-WAN, pero quiero acceder a un recurso que está en la subred de Málaga. Desde mi casa lo puedo hacer, ¿sí? Porque lo que podemos hacer es compartir, como se muestra en esta imagen, que la red de clientes de VPN también pueda participar en compartir o en el acceso a las redes remotas del site to site. Así que no solo se va a poder acceder de forma local entre los sitios, sino que un usuario móvil también va a poder hacerlo. Así que también es algo bastante útil, ¿sí? Vale, todo eso es respecto a lo que es el túnel site to site. Pero ¿qué sucede con los clientes? También tenemos el soporte de clientes, en este caso móviles o itinerantes. Lo podemos hacer a través de IPsec. IPsec también tenemos la posibilidad de configurarlo como cliente. Y este es el caso típico, por ejemplo, usuarios móviles, teletrabajo, cuando estemos viajando y quisiésemos acceder a los recursos. Bueno, tenemos la posibilidad de conectarnos a través de un cliente de IPsec desde un ordenador o desde un router en medio y nos conectamos hacia nuestro SD-WAN y podemos participar en la red local donde esté el SD-WAN, ¿sí? Donde estamos conectados, o como comentaba anteriormente, podríamos acceder a redes remotas de otros routers que estén con un site-to-site. Así que lo importante es que no solo tenemos el site-to-site, sino también el cliente. Así que esta es la configuración del cliente. Lo único que hay que hacer es seleccionar que es un cliente VPN, se puede utilizar IPsec. Hay que definir las redes del cliente, los servidores de DNS, un pre-shared key y un usuario, ¿sí? Que va a ser el usuario de VPN que se va a poder utilizar. Con estos datos ya directamente hay que configurar el cliente y se va a poder conectar al router SD-WAN. ¿Vale? Aquí tenemos la configuración de los usuarios. Esto se ve en la pestaña donde dice SG usuarios de VPN. Y desde aquí lo que hacemos es definir el usuario que se va a conectar, porque en el momento que disquemos a la VPN nos va a preguntar cuál es el usuario y la contraseña. Bueno, es un usuario del Radius Cloud que tenemos, ¿sí?
Y hay otra opción también muy útil y muy práctica que se puede utilizar en el caso de que no quisiésemos utilizar IPsec, sino que quisiésemos utilizar una función más rápida con menos dolores de cabeza porque no hay que utilizar discadores, no hay que configurar móviles, no hay que configurar parámetros en algún ordenador, sino que tenemos una opción muy útil que se llama SecuPoint. Y SecuPoint es una aplicación específica, ¿sí? SecuPoint lo que ofrece es la configuración automática de la VPN, utiliza una seguridad del tipo SSL, compatible entre todas las plataformas y está basado en licencias por usuario. ¿Sí? Asegura las conexiones seguras y fluidas a través del router VPN, a través del portal de Genius. Para todos los routers del tipo ESG o SD-WAN, SecuPoint es un sistema de licencias basado en el número de usuarios y cada router, en este caso SD-WAN, ofrece dos usuarios gratuitos. Así que si alguien ya cuenta con un router SD-WAN y quiere probar SecuPoint, tiene dos usuarios gratuitos sin ningún tipo de licencia. Y en definitiva, ¿qué es SecuPoint? SecuPoint es una aplicación que la tenemos disponible en todos los sistemas operativos. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Podemos descargarla para Windows, para Mac, para Android, para iOS. ¿Y qué nos va a hacer SecuPoint? Nos va a descargar una aplicación que lo único que nos va a preguntar la aplicación es la dirección IP donde nos vamos a conectar o el nombre de dominio, el usuario y la contraseña. Y esto se va a hacer a través de una aplicación. Y en definitiva, quiere decir que no hay que configurar nada en ningún sistema operativo ni en ningún móvil o tablet. No hay que ir a ajustes, VPNs, nada por el estilo. Hay que directamente abrir la aplicación, ingresar el usuario y la contraseña y se va a realizar la conexión. ¿Sí? Eso es una de las cosas interesantes que tiene SecuPoint. Y SecuPoint también tiene la posibilidad de enrutar todo el tráfico por la VPN o solamente el tráfico de la LAN, que también a veces es bastante útil. Si estuviésemos, por ejemplo, viajando, lo más seguro es que enrute todo el tráfico, que toda nuestra conexión salga por esa VPN. Pero quizás si estuviésemos en nuestra casa, lo que podemos hacer es que no salga toda la salida de Internet hacia la VPN, sino que únicamente, si quisiésemos acceder a recursos de la LAN que está detrás del router, haga exactamente eso. Y esto lo hacemos con esta opción que se llama Split Tunnel. ¿Sí? Podemos hacer que se enrute todo el tráfico por la VPN, ¿sí? O que se enrute únicamente la LAN por la VPN. Y es una de las funciones interesantes que tenemos. Vale, ahora vamos a ver la parte de DHCP y después voy a mostrar un poco de SecuPoint. Otra de las características que tenemos es el servidor de DHCP. El servidor de DHCP tiene la posibilidad de entregar direcciones IP a los clientes, por defecto viene habilitado y tenemos muchas opciones avanzadas. Aquí hay un pequeño esquema de cómo funciona el servidor de DHCP. En el momento que hay un cliente de DHCP en la red, lo que va a hacer es enviar un mensaje que se llama Discover. Ese mensaje lo que hace es intentar saber si hay un servidor de DHCP en la red. En caso de que exista un servidor de DHCP en la red, se va a enviar un mensaje de offer, un mensaje de request y un mensaje de ACK para que se pueda, ¿sí?, entregar la dirección IP. En el momento que esto suceda, estos 4 pasos estén finalizados y sean correctos, el cliente va a tener una dirección IP y va a poder navegar. Funciones avanzadas que tenemos en el DHCP son, por ejemplo, Relay. ¿Sí? El DHCP Relay lo que puede hacer es reenviar todas las consultas hacia otro servidor de DHCP. Y esto es bastante útil cuando tuviésemos o se tienen que entregar otro rango de direcciones IPs que no están definidas en el gateway. O, por ejemplo, tenemos cientos de VLANs con distintos servidores de DHCP. Bueno, estas son funciones avanzadas que tiene incluido el router SD-WAN. Podríamos hacer que todas las consultas, ¿sí?, de requerimiento de IP se reenvíe directamente al servidor de DHCP. De esta forma, el SD-WAN no funciona como servidor de DHCP, sino que lo que funciona es como un relay. Lo que hace es como una especie de reenviador. Reenvía todas esas consultas de DHCP hacia un DHCP válido. Así que esta es la función que tenemos en el relay, ¿sí? Y esto lo vemos en la configuración. Tenemos por defecto que dice Run DHCP Server, que es lo que viene habilitado, deshabilitarlo al servidor, porque quizás que necesitamos utilizar IP fijas, o un relay. ¿Sí? Estas son las 3 opciones que tenemos. Si estamos ejecutando el servidor de DHCP, no podemos utilizar el relay. ¿Sí? Por lo tanto, si vamos a utilizar relay, el mecanismo es
Utilizamos un servidor de DHCP para que entregue IPs o utilizamos un relay. No se puede utilizar los dos a la vez, ¿sí? Tenemos también la configuración en el lado del DHCP con respecto a los DNS. Podríamos utilizar los DNS de Google, los DNS que puede entregar el mismo gateway o nombre DNS específicos, ¿sí? Quizás otro DNS porque hay algún tipo de filtro, bueno, también podríamos utilizarlos. Otra de las funciones que tiene es el rango reservado, que también muchas veces me preguntan sobre este tipo de funciones. El DHCP tiene la posibilidad de reservar rangos de direcciones IPs, ¿sí? Entonces podríamos decir que reserve un rango hacia otro rango, ¿sí? Por ejemplo, de la 1.10 a la 1.20. Esto significa que el servidor de DHCP no va a entregar entre la 10 y la 20 IPs. Y esto es para, por ejemplo, fijar IPs o crear o configurar, perdón, IP fijas en determinados recursos. Por ejemplo, decir que entregue DHCP de la 20 a la 50, pero de la 1 a la 10 que no entregue porque en ese rango quiero fijar direcciones IPs que van a estar fijas, ¿sí? Para servidores. Así que este es uno de los ejemplos que podemos utilizar. El segundo ejemplo o configuración que tenemos es la que se conoce como Fixed IP List. Eh, Esta función sirve para fijar que siempre al mismo dispositivo le entregue la misma dirección IP. ¿Cuál puede ser un ejemplo práctico? Una impresora, un servidor, un switch, etcétera. Podríamos utilizar, como vimos anteriormente, que reserve el rango IP. Cuando reserva el rango IP no entrega IPs, hay que configurar una IP fija. Pero también podríamos hacer que sí, que entregue IPs a todos, pero a determinados recursos que siempre les entregue la misma IP y que nunca cambie. Así que esto lo vemos a través de esta opción que es Fix IP List. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿qué ocurriría si se especifica una dirección IP tanto en el rango IP reservada como en la lista IP fija? Porque yo aquí, por ejemplo, tengo un caso donde digo que desde la 67.9 hasta la 67.10 no entregue direcciones IPs. Esto significa de que estas direcciones tienen que estar fijas porque el DHCP no va a entregar una IP. Pero adicionalmente, puedo ir a Fixed IP List y seleccionar, por ejemplo, la 6710. Si observamos aquí, la 6710 pertenece a un rango reservado. Entonces quiere decir que no se va a entregar IP. Bueno, ¿qué sucede si hacemos esta configuración? Se va a entregar IP y va a funcionar como un rango fijo, ¿sí? Esto no es lo más normal y puede ser un error en la configuración, pero para que tengáis en cuenta de que si se solapan estas direcciones IPs, lo que va a suceder es que va a entregar una IP fija siempre y nunca la va a cambiar, ¿sí? En caso de que no quisiésemos que se realice esto, bueno, hay que ajustar estos parámetros, ¿vale? Y también tenemos opciones avanzadas. Dentro del DHCP podríamos utilizar las opciones customizadas, ¿sí? Hay algunas que están predefinidas, como los códigos 2, 26, 42 y 66, y también podemos utilizar los custom. Esto es, por ejemplo, los códigos avanzados del DHCP, que se conocen como opciones avanzadas del DHCP, es para que en el momento que obtenga una IP, un dispositivo también le dé más datos o otras características. Ejemplo, un teléfono IP, ¿sí? Que funciona en modo DHCP que necesita la opción 150 del DHCP para ponerse en contacto con el servidor TFTP y para descargar la configuración. Eso es un código avanzado del DHCP, entonces también se puede utilizar. Si tuviésemos este requisito, podemos utilizar este código, podemos utilizar el 2, 26, 42, 66 y si no, en custom, donde definimos nuestro código y también puede funcionar para eso. Así que las características del DHCP, estamos hablando de un DHCP con características avanzadas. Vale, respecto al firewall, tenemos un firewall integrado donde se pueden ver distintas opciones y vamos a poder filtrar. Este es un firewall de capa 3 y ahora vamos a ver otras características que tenemos. Pero es un firewall de capa 3 donde va a poder filtrar direcciones IP de origen, perdón, puertos de origen, direcciones IP de destino y puertos de destino. Y las acciones van a ser permitir o denegar. Aquí hay algunos ejemplos donde podríamos permitir el acceso a determinados servidores, determinados recursos. Bueno, todo esto lo podemos hacer desde el firewall. Incluso si quisiésemos limitar entre VLANs, también lo podemos hacer desde el firewall.
Opciones que tenemos el NAT. Todos los routers tienen el NAT activo. Esto quiere decir que el NAT lo que hace es traducir la IP interna con una IP pública. Recordar que siempre que salimos a Internet necesitamos salir con una IP pública, porque una 192, por ejemplo, o una IP del tipo 10 no puede salir a Internet. Necesitan rutarse con una IP pública. Bueno, el NAT lo que hace es eso, es traducir esa dirección de la LAN interna a la IP pública. Opciones de DMZ. También tenemos la opción de DMZ en caso de que se necesite acceder, ¿sí?, a determinados recursos que son confiables y otros que no, ¿sí? Entonces se establece una zona que se llama zona DMZ donde se pueden acceder a algunos recursos y otros recursos no. Y finalmente tenemos estas reglas de salida. Esto es toda la configuración del firewall, donde vamos a poder tener estas reglas de salida, donde permitimos o denegamos el tráfico, ¿sí? Aquí hay algunas recomendaciones, que no añadir una regla de deny any antes de la regla allow any que viene por defecto, porque si negamos todo, ¿sí?, no vamos a poder acceder a nada. Así que siempre hay una regla que viene por defecto, ¿sí?, que es la de permitir, ¿sí? En caso de que cometamos algún error así, lo que hay que hacer es iniciar sesión en el cloud, eliminar la regla, ¿sí? Y eso es el primer paso, ¿sí?, para eliminar esa regla que se creó. Utilizar el PC para acceder a la página local del gateway, o utilizar el botón de reset. Si cometemos un error que perdemos el gateway del cloud, lo que vamos a tener que hacer es volver atrás la regla dentro del cloud y luego reiniciar el router. Porque si reiniciamos el router y no modificamos la regla del cloud, en el momento que el router se reinicie y se conecte nuevamente a Internet, se va a volver a aplicar el cambio del cloud. Por eso hay que eliminar la regla del cloud y luego reiniciar el router, ¿sí? Bueno, configurar los gateways, perdón, las WANs, y cuando se vuelva a conectar a Internet, el router va a aplicar nuevamente los cambios y se va a sincronizar. Opciones adicionales que tenemos disponibles, sí, es el port forwarding, es el forwardeo de puertos. Esto es útil cuando queremos acceder a recursos internos, ¿sí?, pero desde Internet. Yo, por ejemplo, podría tener una cámara de seguridad o un NAS en un recurso interno y lo que hago es accedo desde el exterior. Entonces accedo desde el exterior hacia la IP pública que tiene el gateway. En el gateway tengo configurado un port forwarding y lo que va a hacer es reenviar todo eso a la IP interna. En este caso se puede estar reenviando, por ejemplo, al puerto 23 a una IP, no sé, interna, que tengamos un servicio de telnet. Puede ser un servicio de telnet, SSH, una cámara, cualquier puerto, ¿sí? Así que este es el típico port forwarding donde vamos a poder reenviar directamente desde el exterior hacia adentro, ¿sí? Y este es el último paso también, o otra de las características nuevas que tenemos en los gateways, es que no solo podemos utilizar el firewall para filtrar contenido de capa 3, sino como vimos anteriormente en la regla de enrutamiento, también podemos filtrar ahora contenido de capa 7. Esto quiere decir que podemos filtrar aplicaciones y podemos bloquear aplicaciones. Ya no es necesario quizás averiguar las IPs públicas de Facebook o de Netflix o de lo que sea, sino que puede identificar ese tipo de tráfico, lo puede bloquear. Así que respecto a los filtros de capa 7, vamos a poder aplicar políticas de enrutamiento para gestionar mejor el tráfico, también bloquear por aplicaciones. Así que también es otra de las opciones interesantes. ¿Y qué sucede si mezclamos los dos filtros? Bueno, aquí hay unos esquemas de flujo de tráfico, ¿sí? Cuando se recibe el tráfico, lo que va a hacer el gateway, ¿sí?, va a verificar si hay un match o si hay una coincidencia en las reglas de capa 3. Si no hay una coincidencia, va a ir directamente a las reglas de capa 7. Si no hay una coincidencia, va a dejar que pase el tráfico. Si hay una coincidencia en las reglas de capa 3, lo que va a verificar si ese tráfico se deniega o se permite. En el caso de que se permita ese tráfico, va a ir a chequear directamente las reglas de capa 7, si también se deniega o se permite. En el caso que eh, se deniegue ese tráfico, lo va a bloquear, si no, va a seguir. En el caso que se deniegue el tráfico, por ejemplo en capa 3, directamente va a bloquear el tráfico, ¿sí? No va a pasar por la regla de capa 7 porque ya se está bloqueando a nivel capa 3. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Yo puedo bloquear una VLAN, sí, a la salida hacia la navegación. Claro, no va a ser necesario que pase sobre la regla de capa 7 porque ya lo está bloqueando la regla de capa 3. Lo interesante es que podemos mezclar ambas reglas y tiene que tener cierta lógica, sí, la utilización. Podríamos utilizar quizás la regla de capa 7 para bloquear contenido y la regla de capa 3 para bloquear accesos a diferentes redes, ¿sí?
Y aquí también un pequeño gráfico donde aplicamos las reglas. Por ejemplo, quiero bloquear Netflix, YouTube en una VLAN. Bueno, no hay que hacerlo por el filtro de capa 3, ya lo podemos hacer por el filtro de capa 7. Sin embargo, en este ejemplo lo que estoy haciendo es bloqueando Netflix o sistemas como YouTube, pero estoy permitiendo otras aplicaciones. Esto no quiere decir que bloquea todo el contenido, sino que bloquea una aplicación, toda la categoría, y lo demás lo deja pasar, ¿sí? Por ejemplo, puedo dejar pasar las conexiones a AWS, Google, no sé, Meets, Teams, etcétera, pero bloqueo solamente YouTube. Bueno, esto lo puedo hacer con las reglas de capa 7. Incluso puedo ir un poco más allá, podría priorizar el tráfico de enrutamiento de capa 7 para que salga por una WAN y además aplicar filtros de contenido. Así que según las políticas, ¿sí? Vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿sí? Vale, voy a mostrar algunas de las cosas que estuvimos viendo. Hemos hablado de la VPN, ¿sí? Así que voy a ingresar aquí a la VPN y aquí tengo la primera configuración, Site to Site. Para habilitar el Site to Site lo único que necesito es activarlo. En el momento que lo activo, ¿sí? Yo tengo varios gateways en mi organización donde podría seleccionar, ¿sí? Un esquema del tipo mesh y se va a enlazar con estos dos gateways. Si no, puedo utilizar el esquema de Spoke, que es Hub and Spoke. El Spoke, recordar que funcionaba como cliente, entonces yo, como estoy gestionando mi propio gateway, puedo decir que se conecte únicamente a este gateway, ¿sí? Entonces, de esta forma se va a conectar a uno de estos gateways o se podría conectar a este gateway, ¿sí? Siempre y cuando el site to site esté habilitado en todos los demás gateways, ¿sí? Vale, las redes que va a compartir, ¿sí? En este caso son las redes de la LAN. El NAT transversal, si estoy detrás de un NAT, podría decir que utilice el NAT automático o directamente manual. Yo debería enrutarlo directamente con en este caso, con el puerto 500, ¿sí? Puerto 500 y recordar que en el router tiene que estar el 500 y el 4500 reenviándose a este gateway. Si quiero establecer un site-to-site con un router que no sea el tipo SD-WAN, lo que voy a hacer es crearlo desde aquí, Non-Engineering Gateway. Y desde aquí en Add tengo toda la ventana de configuración. Esto es para establecer un túnel del site-to-site, pero con un gateway que no sea Ingenious. Y antes comenté cuál es el único caso donde podría utilizar esta función con un gateway de Ingenious, cuando las organizaciones sean distintas. Si yo tengo un router en una organización y otro router en otra, no puedo establecer el auto VPN, porque el auto VPN funciona para los routers que pertenezcan a la misma organización. Pero si son dos organizaciones totalmente distintas, tengo que utilizar esta función a pesar de que sea un gateway de Ingenious. Es el único caso. Si no, cualquier otra marca de router o cualquier otro servicio de cloud necesita utilizar esto. Y luego tenemos las reglas de salida para la VPN. Aquí es como una especie de firewall, pero exclusivamente para la VPN. Así que esta es toda la configuración, es realmente muy simple hacer una configuración de site to site, no hay que hacer ningún tipo de configuración. Si tenemos gateways del tipo SD-WAN, automáticamente negocian entre ellos gracias al cloud y se establece el túnel, ¿sí? No hay que hacer absolutamente nada, realmente en menos de 5 minutos ya tenemos un site to site creado. En caso de que quisiésemos crear un client to site, bueno, tenemos dos opciones. Tenemos, por ejemplo, el túnel del tipo IPsec, ¿sí? En este caso es para el cliente, hay que definir la red del cliente, el pre-shared key y crear un usuario, ¿sí? En este caso puedo utilizar el radius de Ingenious o en el caso que tuviésemos un radius customizado, que el usuario sea de nuestro radius, ¿sí? Así que ambas opciones están habilitadas. Y la otra opción que vimos es SecuPoint. En este caso yo tengo SecuPoint activo y lo que necesito es descargar la aplicación, me voy a conectar con la aplicación y con un usuario y contraseña que también está definido, ¿sí? En este caso por un usuario del cloud de Ingenious, que recordar que es gratuito también, y puedo utilizar un custom radius, si según lo que necesitemos, uno u otro. ¿Cuál es una opción interesante? El enrutamiento. Yo aquí tengo el split tunnel donde dice que va a enviar todo el tráfico a través de la VPN o si no, lo que dice es que solamente va a enviar el tráfico de la LAN a través de la VPN. Si yo estuviese, por ejemplo, viajando, estoy en un aeropuerto, quizás prefiero de que todo mi tráfico se enrute a través de esta VPN. Pero si estoy trabajando en mi casa y quiero acceder a recursos de la empresa, quizás podría utilizar esto para que no se enrute toda la salida de Internet y haga una sobrecarga sobre el router corporativo. Así que estas dos opciones, estas dos políticas, podemos utilizarlas, ¿sí? Así que esto es respecto a la VPN.
Dentro de las interfaces, en LAN, ¿sí? Yo puedo hacer un clic aquí en la LAN y puedo ir al DHCP, que es otra de las funciones que vimos. Tengo el DHCP habilitado, tengo los DNS, tengo los rangos reservados también que hemos visto. En este caso yo no tengo ninguno, pero de aquí puedo reservar el rango que no quiero que se entregue IP o el rango donde quiero que se entregue siempre la misma IP. Configuraciones de los leases, cada cuánto los clientes van a tener que renovar IPs. Así que lo tengo dentro de esta opción. Y también tengo las opciones avanzadas. Si hago un clic en Add, voy a tener estas que dijimos que eran las que vienen por defecto o las customizadas, que podemos aquí definir el código y que se utilice también ese código en el momento que se obtenga una dirección IP. Vale, y dentro del firewall, que también es el último paso que vimos, desde aquí creo las reglas de firewall. Puedo crear una regla, en este caso para TCP, UDP, ICMP o cualquiera, y aplicar la política. La política va a ser permitir o denegar. Dirección IP de origen, puerto de origen, dirección de destino, puerto de destino y alguna descripción. Así que este es el firewall de capa 3. Adicionalmente, con la última versión tenemos el firewall de capa 7. ¿Sí? Igual que el enrutamiento, puedo crear una nueva regla, dirección IP de origen, pero ahora puedo bloquear contenido. Puedo decir, por ejemplo, redes sociales. Voy a bloquear, no sé, Twitter o X. Y aquí puedo seleccionar a qué dirección IP o a qué rango de red voy a bloquear este contenido. Quizás no quisiésemos bloquear a toda la red completa, sino lo que quiero hacer es bloquear a una sola dirección IP. ¿Sí? Entonces desde aquí puedo bloquear a una aplicación o directamente puedo bloquear a toda la categoría. En este caso es Social Networking. Pero aquí tenemos un montón de categorías donde podemos filtrar todos los tipos de servicios que hay por Internet. Así que el firewall ahora se añade una nueva característica no solo de capa 3, sino de capa 7. ¿Vale? Por forwarding, el reenvío de puertos, que también hemos comentado, ¿sí? Puedo reenviar puertos para que se puedan acceder a recursos internos. NAT 1 a 1, en este caso si es necesario crear esta función para que se NATe a un NAT de 1 a 1 a un recurso interno. Y bueno, los servicios permitidos, que es básicamente un ping que se puede hacer al gateway, que esto lo puedo habilitar o deshabilitar. Así que todas estas funciones son la gran característica de funciones que tenemos en el gateway. Tenemos muchas más funciones, ¿sí? Como puede ser del lado de interfaces, tener la posibilidad de crear las VLANs en el lado de la LAN. En el lado de la WAN tenemos la configuración de cómo se va a conectar la WAN, ¿sí? Si va a ser por DHCP, por un PPPoE o una IP estática. Tenemos la posibilidad de balancear la carga en el caso de que se active la segunda WAN, ¿sí? Se va a poder balancear la carga entre la WAN 1 y la WAN 2, o se va a poder aplicar una política de failover, que en caso de que se caiga una WAN se utilice otra. Soporte para, en caso de que se caigan las dos WANs, que salga por una línea de conexión móvil. ¿Sí? Así que tenemos una tercera salida de WAN y el DNS también, que lo tenemos habilitado. Dentro de la LAN vamos a poder configurar las VLANs, rutas estáticas y también las políticas de enrutamiento que vimos al principio. Así que tenemos un router con gestión 100% cloud, ¿sí? Y con características muy avanzadas y que vamos a seguir añadiendo nuevas características. ¿Sí? Todas estas son características que ya están disponibles para su uso. ¿Vale? Vale, con esto he terminado este webinar. Sí, aquí tenéis algunos links de referencia que os pueden ser útiles, como nuestro LinkedIn, la academia, para quienes queráis realizar algunas formaciones oficiales de forma gratuita, y GoToStage, que es nuestra plataforma donde quedan grabados todos los webinars y donde se anuncian los próximos webinars. ¿Vale? Gracias a todos por haber participado, que terminéis bien el día y nos vemos, espero, en el siguiente webinar. ¿Vale? Adiós a todos. Chao, chao.